Buenos días nuevamente para nuestra clase de hoy día viernes. Hoy día tengo que continuar un tanto con la materia. Estamos empezando con sistemas de muchas partículas. Vamos a continuar un poco con la materia y vamos a ver algunos casos. Vamos a seguir los casos resueltos que están en el texto guía. Y para... Así. Vamos a seguir los ejemplos que están en el texto guía para desarrollar esencialmente nuestro entendimiento de lo que es esta nueva materia. ¿Está conectado con colisiones? Sí, por supuesto, pero más que nada tangencialmente. Y por el hecho de que las colisiones ya de por sí son sistemas de más de una partícula. Ahora, nosotros nos habíamos quedado en esta ecuación. Esencialmente, es esencialmente una versión un tanto diferente de la segunda ley de Newton. Un momento. Ahí se puede ver un tanto mejor, pero tengo que volver a la normalidad. Ahí sí, ahí se ve un poco mejor la pizarra. Se me ve, casi no se nota mi cara, pero lo que importa es la pizarra. Bien, teníamos esto. Ahora, nuevamente no quiero involucrar cálculo, pero no me queda otra para demostrar en qué consiste. Si integro respecto al tiempo, lo que tenemos aquí es con la sumatoria de fuerzas, o por decirlo, términos como muy extremadamente simplificando, ¿no? Fuerza por tiempo y aquí masa por velocidad. ¿Y qué es fuerza por un delta de tiempo? Pues el impulso. Entonces esta cantidad de aquí es un impulso. Claro, tiene o sea, podrías decir de que este es el momentum del centro de masa, pero como estamos hablando de una fuerza externa que actúa dentro de un delta de tiempo, no es simplemente la cantidad de movimiento que tiene el centro de masa, sino de que es el momento, o más bien el delta de momento que tiene desde que actúa la fuerza hasta que deja de actuar. La variación de así. Entonces, la variación del momentum del centro de masa es igual a simplemente al impulso que siente el sistema por causa de las fuerzas externas. Ahora, de esto nace una
Así. Esto nace una conclusión más bien importante para los físicos, no tanto para ustedes, pero es un tema conceptual que les puede ayudar a desarrollar ejercicios para tener un punto de partida teórico más sólido por el cual empezar a buscar cuál es la forma de resolver el problema. Y es que, esto nos lleva a que si las fuerzas externas son cero, esto necesariamente implica de que la cantidad de momento en el sistema es constante. Bueno, esto no sonará como muy revolucionario, o sea, es como bastante intuitivo. Pero esto, claro, no es solamente fuerzas externas a las que nos estamos refiriendo aquí, porque la gravedad puede contar como una fuerza externa. Pero la clave aquí es de que estamos hablando de fuerzas no conservativas. Quizás deberíamos referirnos a fuerzas externas que también no son no conservativas. Pero el tema es que cuando tenemos solamente fuerzas conservativas actuando dentro del sistema o fuera del sistema también, claro, o fuera del sistema, la cantidad de momento lineal, tanto de todo el sistema como vector, el momentum del centro de masas, y el momentum más bien, el momentum del centro de masa y el momentum total van a conservarse. Y esto se ve en el ejemplo conceptual 9.13. Voy a buscarlo aquí. Disculpen. Bueno, aquí está. Sí. Es porque mi pelo se mete con el autoenfoque. ¿Ah? Ahí lo tengo. Nuevamente, disculpas, no tengo la versión en español aquí en versión digital para compartir con ustedes. Así que van a tener que confiar en mi traducción. El ejemplo es en realidad sencillo. Consiste en un proyectil, el cual luego de un tiempo explota en su trayectoria y nos preguntan qué es lo que se puede decir respecto a al movimiento del centro de masa del sistema hecho de todos los fragmentos después de la explosión.
Aquí el libro nos dice, ignorando la resistencia del aire, la única fuerza externa en el proyectil es la fuerza gravitacional. Entonces, si el proyectil no hubiese explotado, hubiese continuado moviéndose en una trayectoria parabólica indicada por la línea puntuada en la figura 9.21, la que tenemos ahí al lado, y la parte clave, porque las fuerzas causadas por la explosión son internas, no afectan el movimiento del... Así, porque las fuerzas causadas por la explosión son internas, nótese, esto es clave. Estas no afectan el movimiento del centro de masa del sistema, los fragmentos. Entonces, después de la explosión, el centro de masa de los fragmentos sigue la misma trayectoria parabólica que el proyectil hubiese seguido si es que no hubiese sucedido ninguna explosión. El ejemplo 9.14 es esencialmente una versión con matemática como ejercicio de la situación que acabamos de leer. Ahora, cualquier otro sistema el, así, el cual sea una fuerza interna, la cual eh, causa una divergencia en posiciones de las partículas respecto al centro de masa, no va a cambiar el hecho de que el centro de masa se va a seguir comportando como inicialmente lo estaba haciendo. Si es que tienen un sistema, pues, por ejemplo, un globo lleno de un gas viajando en movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir moviéndose en rectilíneo, bueno, así. El sistema adentro, el centro de masa del sistema va a seguir con ese comportamiento independiente si dentro del gas estuviesen así. Si dentro del gas estuviesen sucediendo reacciones químicas o decaimiento nuclear, son fuerzas internas del sistema. Mientras que si es que uno pincha el globo, esa es una fuerza externa y luego naturalmente algo va a suceder dentro del sistema de que no va a seguir en su trayectoria, o más bien no va a seguir en el movimiento que estaba antes de que se le aplicase esta fuerza. Bueno, en un caso más sencillo, es solamente el hecho de empujar el globo. Estamos sometiéndolos a una fuerza externa, entonces el gas, si bien no va a explotar, no va a salirse del globo, no va a hacer algo muy diferente a lo que estaba haciendo antes, sí va a acelerar y eso es un cambio dentro del sistema que cambia el comportamiento interno del sistema porque se le aplica una fuerza externa. Ahora vamos a ver la versión en ejercicio de la situación anterior. Voy a poner el enunciado. Un cohete es lanzado verticalmente hacia arriba en el instante que alcanza una altura de 1000 metros y una velocidad de 300 metros sobre segundo. Explota en tres fragmentos de igual masa. Un fragmento se mueve hacia arriba con una velocidad de 450 metros sobre segundo. Después de la explosión, el segundo fragmento con una velocidad de 240 metros sobre segundo y se mueve en dirección este después de la explosión.
cuál es la velocidad del tercer fragmento inmediatamente después de la explosión. Y ahí nos da esencialmente cómo solucionarlo. Pero para hacerlo yo, naturalmente, antes de poner nuestro lápiz, nuestros plumones al papel, necesitamos considerar de qué sistema estamos hablando. Así. Primero, algo que tenemos que así. Una de las asunciones que tenemos que hacer para para poder resolver el ejercicio. Así. Disculpe. El punto de partida teórico para este ejercicio es lo mismo que antes. La explosión que causó la fractura de la partícula en estos tercios fue causada por una fuerza interna. Entonces, nosotros podemos confiar en la conservación del momentum lineal del centro de masa, o más bien la conservación total del momentum, en todo caso, porque dado que es un lanzamiento vertical, no hay fuerzas no conservativas, así que todos los cambios se produjeron internamente durante este evento. Así que, naturalmente, podemos partir por momentum inicial es igual al momentum final. Como es un movimiento unidimensional, nosotros simplemente podemos tratar las velocidades con signos más y menos. Aunque aquí el ejercicio los trata como cantidades vectoriales. Ah, claro, ¿verdad? Porque una de las partículas viaja en dirección este. Sí. Entonces, momentum inicial, tenemos masa mayúscula para la masa del objeto por sí, la velocidad inicial, que eran los 300 metros hacia arriba, con los que llegaba a esa altura. Así. También algo que quizá ignoramos y que no estaba mencionado en el ejercicio, es de que, por supuesto, llegan a una altitud de 1000 metros, explota, así, sí, llega a una altitud de 1000 metros y lo explota. Ahora, ¿llegó a la altura máxima? Esa es una pregunta importante que quizá deberíamos habernos hecho. Porque si es que llega a la altura máxima, no tiene, por supuesto, no tiene componente así, que es un lanzamiento vertical, así que no tendría derechamente velocidad, lo cual no tendría momentum, pero no no es necesario de que el sistema no esté acelerando para nosotros poder hacer este análisis.
el marco de referencia no tiene que estar inercial. No es que no deba haber absolutamente ninguna fuerza actuando en el sistema para nosotros poder hacer este análisis. Recuerden la diferencia entre fuerzas conservativas y no conservativas. Las fuerzas conservativas nos permiten hacer un análisis de conservación de momento. Las fuerzas no conservativas, como el roce, alguna fuerza arbitraria o el viento, no cuentan. En fin, momentum final, 3 piezas de 1/3 de la masa inicial. Ahora tenemos así. Tenemos una partícula la cual salió con 450 metros sobre segundos hacia arriba. ¿Qué dirección está tomando como aquí? Sí, este sería X positivo. Y me estoy quedando sin... Creo que voy a tener que volver a usar plumón rojo. Y la partícula que salía en X positivo son 240. Sí. 240 metros sobre segundo en la dirección X positiva. La velocidad inicial eran 300 metros sobre segundo en la dirección Y positiva. Sí, Y positiva. Así que J. No necesitamos saber la masa del proyectil porque la masa está multiplicando a cada uno de los factores en la ecuación. Así que lo único que tenemos que hacer es pasar las dos velocidades que conocemos. Así, pasar las dos velocidades que conocemos y multiplicar por 3 para que se nos vayan los tercios. Y nos quedaría 3 por 300 menos 450 menos 240. Así. Los vectores unitarios, no hay que olvidar los vectores unitarios. 3 por 300J menos 450J más 240I. Esa sería la velocidad de la tercera partícula que nos están preguntando. Muy complicada en realidad. 3 por 300, eso sería 900. Menos 450 son 450.
Eso sería 450J más 240I. Ah, ¿por qué puse más si es menos? Ese sería por lo menos el primer ejercicio resuelto de esta materia. Luego hay una sección sobre sistemas deformables, pero no es absolutamente necesario para analizar nuestro segundo ejercicio resuelto, que es el que viene inmediatamente después en el libro. Porque se pega. En fin. El sistema que tenemos es de dos masas idénticas, las cuales están inicialmente conectadas a un resorte. Están separadas por un largo L. Y nos preguntan cuál es la velocidad del centro de masa ¿cuál es la velocidad del centro de masa después de que después de que se le aplica una fuerza F al bloque de la izquierda? Y así se conocen, bueno, da la magnitud de la fuerza F, las masas, el largo entre ellos, y la compresión X1 y X2, que sería la compresión que experimenta este bloque, y la estiramiento, también, en el segundo bloque. En el ejercicio los llamaron a X1 y a X2 otra cosa, y eso lo voy a explicar. Así, por supuesto. En un intervalo de tiempo conocido, porque si estamos hablando de aplicar una fuerza a un sistema de muchas partículas con fuerzas internas, tenemos que saber el intervalo de tiempo en el cual se aplica para nosotros conocer la velocidad final que tiene el centro de masa. Ahora, la parte de la conceptualización la cual tenemos que ejercitar antes de continuar con el ejercicio, es de que al imaginarnos nosotros la situación, es que a medida de que se aplica la fuerza, el bloque de la izquierda se va a, por supuesto, va a comprimir el resorte, pero como este resorte no está anclado, de hecho, se me olvidó mencionar de que ambos bloques conectados por el resorte están sobre una superficie la cual no tiene roce.
Entonces, a medida que la fuerza va actuando sobre el bloque de la izquierda, el resorte se va a comprimir un poco, pero como este resorte no está anclado, no está anclado al suelo, este resorte también va a volver a empujar el bloque de la derecha. Curiosamente, no necesitamos, no hay necesidad de analizar cada uno de los movimientos para encontrar el movimiento del centro de masa. Lo que vamos a necesitar, sí, es cuánto se desplazan, o más bien cuánto se estaría desplazándose el centro de masa. Y como el resorte, es un resorte ideal, como todos los resortes que hemos visto en el curso, el centro de masa inicialmente claramente está en L medios. Perfectamente, por supuesto. Bueno, la posición del bloque 1, después, si es que se desplaza, no va a ser muy útil si es que pongo X1 aquí. R1. Entonces, si se desplaza, así, si se desplaza X1 respecto a, así, respecto al origen, lo podemos poner en la posición inicial de la masa izquierda, sería L menos X1. Vamos a ver, no, sería X1, por supuesto. Y la posición del bloque 2 sería L menos X2. No, por supuesto. Desplaza Eso, X1. si va hacia, profe, si va hacia X1, es X1, pero si va hacia X2, es X2 menos L, menos L. ¿Así? Entonces, es que no lo pensé lo suficiente porque el bloque se tiene que mover a la derecha, no puede retroceder. Entonces sería L más X2. El, el diagrama era un poco confuso, digamos. O sea que cuando él se mueve a X1, es X1, ¿no? Y cuando se mueve a X2, es L más X2. L es la distancia que separa los bloques. Sí. Entonces, la fuerza actúa así. La fuerza actúa por el tiempo tirando este bloque hacia hacia la derecha y lo desplaza X1. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Y así. Y el bloque 2, el segundo bloque, nos dice que se desplaza por X2 centímetros.
Así. Y la posición inicial del centro de masa, por supuesto, era L medios. Ahora, ¿cómo es que esto da lo que sale en el libro? Por supuesto. Así que, sí, tenemos que calcular su centro de masa, por supuesto. El centro de masa después. Por supuesto. Entonces, posición del centro de masa es la sumatoria de la masa y posición y. Las masas son iguales, así que así, y esto dividido por la masa total. La masa total es 2m. Y las masas tienen masas idénticas, así que es lo único que tenemos que hacer. Es, por supuesto, promediar las posiciones. Porque aquí, en el factor de la masa, es 2m. Se me factoriza la g, así que me queda un 2 aquí. Tendría x1 más L más x2. Entonces tendría x1 más x2 medios más L medios. Esta sería la posición final del centro de masa. Entonces, el delta de posición del centro de masa sería final menos inicial, x1 más x2 dividido en 2 más L medios, y esto se le resta la posición inicial, L medios, se van los L medios, y me queda que la posición final del centro de masa es x1 más x2. Ahora, ¿de qué nos sirve saber la posición o más bien la diferencia de posición del centro de masa? Pues, si bien conocemos la fuerza y conocemos así. Había dicho de que se conocía la diferencia de tiempo, pues no. Así. El tema es de que en el ejercicio hay que encontrar el tiempo en el que actuó. Es una variable que es desconocida. Y hay que escribir esto en términos de otras cosas que conozcamos. Entonces, la velocidad del centro de masa es una de las incógnitas que necesitamos. Y este es desplazamiento dividido en delta de tiempo. Y nosotros podemos conocer la diferencia de posiciones, por eso de que había que encontrarla. Y nosotros podemos encontrar la velocidad a través de, por supuesto, las ecuaciones que vamos a usar, que son las que corresponden a, en este caso, impulso, porque es una fuerza externa, claramente, actuando sobre un sistema, el cual inicialmente solamente tenía fuerzas conservativas actuando. Entonces,
La diferencia de momentum en el sistema va a ser, por supuesto, la fuerza dividido por el, la fuerza por el delta de tiempo. La diferencia de, momentum o impulso también es conocida. Porque primero había nada y luego tenemos solamente un momentum final. Este momentum final es, por supuesto, masa, 2m, por esta cantidad que queremos conocer, que es la velocidad del centro de masa. Ahora, la otra ecuación, donde nos sale el centro de masa, hay que olvidarlo, sería la velocidad del centro de masa es igual a el desplazamiento, y tenemos el desplazamiento del centro de masa, x1 más x2 sobre 2. Y tenemos la diferencia de tiempo. Ah, sí, por supuesto. Entonces, fuerza, conocido, delta de tiempo, desconocido. Y desconocido, pero tenemos el mismo desconocido aquí y aquí. Entonces tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y el sistema se puede resolver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es más sencillo. Bueno, habrá que reemplazar una de esas. Claro. La velocidad del centro de masa. Entonces, tendríamos que despejar el tiempo. ¿Sí? Entonces, la diferencia de tiempo en términos de esta ecuación sería 2 veces la masa por la velocidad del centro de masa dividido por la fuerza. Ahora, si meto esto en la otra ecuación, la velocidad del centro de masa sería igual a 2 veces la masa por la velocidad del centro de masa dividido en la fuerza aquí en el denominador, y en el numerador todavía tengo mi x1 más x2 dividido en 2. Ahora la fuerza sube multiplicando y este 2m se tiene que quedar ahí. La velocidad del centro de masa se me va a quedar en el cuadrado al otro lado del igual. Entonces, sí. Fuerza por x1 más x2 medios dividido en 12m. Creo que es en mecolundos. No, hay una consideración que hay que tomar en cuenta, que es parecerse en mecolundos.
Ah, por supuesto. Hay algo que teníamos que tomar en cuenta y que no consideramos. Esto de aquí está bien, sí. El tema es aquí. ¿Por qué? Se me coló un hecho bastante importante y es de que estamos hablando de una fuerza, no solamente actuando en un sistema, pero o sea, sí, la fuerza está actuando en el sistema, está actuando sobre partículas. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una fuerza neta no nula? El sistema acelera. Entonces, el sistema va de 0 a la velocidad final del centro de masa en el intervalo de tiempo delta t. Así que si es que lo graficamos, velocidad versus tiempo, lo que estábamos haciendo era esto, con este valor siendo la velocidad del centro de masa, pero lo que estaba sucediendo era esto, acelerando desde 0 a la velocidad del centro de masa. Entonces, el desplazamiento que sucede en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que produce un movimiento uniformemente acelerado, yendo desde 0 a la velocidad deseada, es el mismo que el promedio de la velocidad inicial y final. Y eso es velocidad del centro de masa medios. Por supuesto, el libro se refiere a este primeramente como la velocidad promedio, pero vamos a ser un poco más truchos y vamos a ver este 2 aquí. Entonces, si pasamos este 2 al tiro a este otro lado del igual, se me va a multiplicar con el medio de la fracción de x1 y x2. Con lo cual me quedaría velocidad del centro de masa x1 más x2 dividido en delta t. Entonces, si es que yo reemplazo nuevamente la velocidad del centro de masa así, si reemplazo el delta de tiempo en esta ecuación de la velocidad del centro de masa, tenemos dos veces la masa, velocidad del centro de masa, a x1 más x2 dividido en 2 la masa, velocidad del centro de masa, dividido en f. Paso a esta velocidad del centro de masa, al otro lado, al cuadrado, la fuerza pasa multiplicando, y me queda abajo 2 veces la masa. Y ahí está. Si es que pongo la raíz, este sería el resultado de este sistema. ¿Alguien tiene preguntas de lo que hemos visto hasta ahora? ¿O de alguna otra cosa del curso en general?
Entonces la velocidad del centro de masa se partía en dos porque no era una línea recta, era porque iba en diagonal. Es porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No es solamente porque la línea iba en diagonal. Estamos hablando de que en el momento en el que la fuerza actúa, tiene que acelerar el bloque, ¿no? Tiene que acelerar el sistema. Entonces, el desplazamiento que ocurre cuando tienes que acelerar algo no es lo mismo que desde tiempo cero tenga la velocidad que alcanza después del tiempo t. No es lo mismo. Porque si es que tienes que acelerar desde 0 a 5 metros sobre segundo, te vas a desplazar menos que tengas desde partida 5 metros sobre segundo al tiempo cero, ¿no? Vas a llegar más lejos. Vas a llegar, de hecho, el doble de lejos. Es por eso de que hay que tomar en consideración esto, porque el sistema tiene que acelerar. No es como que se vaya a desplazar así. No es como que se vaya a desplazar la cantidad que estaba aquí dividido por el tiempo t. El sistema estaba inicialmente en reposo, tiene que acelerar, entonces esta velocidad, así, este desplazamiento es un desplazamiento, así, este es un desplazamiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, la forma en la cual se puede escribir, o más bien, así, el desplazamiento que ocurre en este movimiento que tenemos aquí, tiene un equivalente matemático, porque como te había dicho, vas a llegar la mitad de lejos si es que tienes que acelerar desde 0 a 5 metros sobre segundo, mientras que un movimiento, el cual empiece a 5 metros sobre segundo, va a llegar el doble de lejos que tú. Pero ¿quién va a llegar al mismo tiempo y al mismo lugar al que vas a llegar tú si es que tienes que acelerar desde 0 hasta 5 metros sobre segundo? Bueno, un movimiento que de hecho parte con la mitad de tu velocidad final. El promedio de tu velocidad final desde 0 en 5, 2,5 metros sobre segundo. Y eso es lo que está haciendo en el ejercicio. Un movimiento que tiene que acelerar desde 0 a 5, así, más bien, un móvil que tiene que acelerar desde 0 a 5, va a tener el mismo desplazamiento que un móvil el cual parte y se mantiene con 2,5 metros sobre segundo. Solo que aquí lo estamos haciendo en términos algebraicos. Aquí el sistema se tiene que mover, así, se tiene que mover x1 más x2 medios en delta t. Pero tiene que acelerar esta cantidad. Entonces, si es que el movimiento tiene que moverse esta cantidad de metros en esta cantidad de tiempo, el móvil que hace precisamente lo mismo, que llega igual de lejos en el mismo tiempo, es un movimiento rectilíneo uniforme, el cual tiene la mitad de la velocidad final. Y es por eso de que hay que poner un medio aquí. ¿Se entendió? ¿La respuesta fue satisfactoria?
Sí, profe, entendí. Gracias. De nada. Si es que ninguno de ustedes tiene más preguntas, siéntanse libres de salir de la reunión. Si tienen más preguntas, pueden quedarse. Sí, profe. Hasta luego. ¿Salve alguna pregunta? No, ninguna, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. No, es que tengo una duda en eso del delta T. ¿Por qué era 2M por VM partido en F? Ah, era despejando. Ah, ya. Ya caché, profe. Gracias. De nada. Hasta luego. Hasta el martes. Nos vemos.